La información para poder descargar se encuentra aquí presente en la sesión 28, ¿de acuerdo? Acá está, archivo de descarga, ejemplos prácticos, que digamos que es la información con la que vamos a trabajar ya haciendo uso del programa, ¿verdad? Y la presentación de la sesión, es decir, ya la parte más teórica de análisis, está en la 27, ¿no? Entiendo que eso también acá habrá podido descargar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con este análisis, ¿sí? Va a ser bastante rápido, no genera mayor complicación, ¿de acuerdo? Bien, a ver. Problema. Bien. Lo que tenemos como temática o como sesión para el desarrollo del día de hoy, que bueno, es un tema de empalme, ¿no? Entre lo desarrollado el día de ayer y el día de hoy. Pero hoy con la información ya más a nivel teórica de análisis vamos a ir un poco avanzando. Hoy tenemos la corrección geométrica. Ahí otro. Hoy tenemos la corrección geométrica, ¿sí? Rectificación polinomial, que en otros términos, bueno, dicho en otros términos o dicho en otras palabras, corresponde a lo que normalmente conocemos todos como procesos de georreferenciación, ¿no? Y que se entiende el hecho de que ustedes hayan podido realizar estas aplicaciones de georreferenciación cuando han estado trabajando, por ejemplo, en el programa de ArcGIS o algún otro en particular, ¿no? Entonces, producto de esta aplicación de técnica, lo que hacemos es básicamente llevar un determinado escenario o espacio, ¿no? de trabajo o de área, llevarlo, digamos, a su posición real o su posición correcta, ¿no? Un momento, por favor, para ajustar acá. Ok, bien. Entonces, lo que hacemos es llevar un determinado espacio o escenario de área a una posición real, a su posición correcta. Además de asignarle definitivamente también la referencia espacial que le corresponda a cada tipo de imagen, ¿no? Puede que nuestra imagen insumo, la que vamos a corregir polinómicamente o a la que vamos a georreferenciar, puede que no tenga referencia espacial. ¿Correcto? Entonces está en nosotros y en el proceso de la corrección polinomial, pues llevar a cabo no solamente el reposicionamiento o su ubicación real, sino que también el acondicionamiento de la referencia espacial que le corresponda a la imagen que estamos trabajando, ¿no? Es en ese sentido que normalmente tenemos que asociarlo con cómo una determinada imagen podemos ser capaces nosotros de llevarlo a una determinada posición nueva, que obviamente estaría corregida, pero que en muchos casos esta imagen corregida o esta imagen nueva sufre ciertas modificaciones. Y cuando digo pues, que sufre ciertas modificaciones, tiene que ver con cómo se genera una deformación en la imagen resultante. Pero ojo, el hecho que yo diga una deformación en la imagen no quiere decir que esta sea mala, sino es que literalmente puede deformarse la imagen para adaptarse a la posición real que le corresponda. Entonces, no estamos hablando, o no me refiero, de una deformación obviamente errónea o equivocada, no, es una deformación en la imagen o a partir de una imagen original que nos permitirá tener una, digamos, una posición no solamente real, sino que una mejor identificación de los elementos presentes ahí en la imagen. ¿De acuerdo? Dándonos un poco al tema de la corrección geométrica o rectificación polinomial,
tenemos que entender que normalmente, si es que partimos desde la base principal o fundamental de una imagen que de inmediato, luego de ser escaneada por el satélite, es proporcionada o enviada a una estación terrena como tal, sin haber pasado por procesos previos de corrección, entonces se les conoce como imágenes crudas. Y estas obviamente no están referenciadas a la Tierra. Tienen una posición X e Y total y absolutamente relativa. No tiene una referencia espacial acondicionada. Y muy por el contrario, inclusive los valores podrían estar más asociados con valores entre ceros y unos, ¿no? Valores de código binario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no tienen una información, perdón, una corrección o definición de posición adecuada, ¿no? Debemos tener en cuenta además, ¿no?, que para este procedimiento de aplicación de técnica de corrección geométrica, pues una imagen suele estar registrada a veces con otros datos. Y estos otros datos tienen que ver con información, como les decía, de valores de X e Y, que son valores no referenciados, sino son valores que se encuentran en cualquier lugar dentro del espacio. ¿De acuerdo? Fíjense, nosotros tenemos acá, ¿no?, parte de la proporción del planeta Tierra y cómo a partir de ella se hace el estudio para una determinada área o proporción de área, ¿no? Ahí está sectorizada, por ejemplo. Entonces, a partir de ella es como empezamos a trabajar y hacer un monitoreo visual, ¿correcto?, de ese espacio al que nosotros hemos extraído como información dentro del planeta Tierra. ¿Y cómo podemos seguir esa misma secuencia, no? Porque una vez que hemos sacado la información de una muy buena proporción de la superficie terrestre, luego esta también va a tener que ser analizada. Y fíjense que hay un pequeño cuadrante en la parte de acá, media derecha, ¿no? Entonces, de esta área mayor se desprenden áreas menores, las mismas que obviamente tendrán que ser motivo de estudios también, ¿no? Pero finalmente, este grupo o información de posición sobre valores de píxeles y posición con valores de coordenadas de estos píxeles, pues obviamente tienen que estar muy bien definidas. En este caso, y en primera instancia, obviamente no lo va a estar si es que las imágenes fueran crudas, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, cuando las imágenes son crudas, no tienen valores directamente sobre niveles digitales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos píxeles? Los píxeles no van a cambiar su forma, chicos. No van a cambiar la forma los píxeles. Pero ¿qué es lo único que tenemos como información relevante sobre, por ejemplo, sobre un grupo de elementos cuadriculados aquí presentes? Es que obviamente todo ello se define en función a la posición o coordenadas de cada cuadrícula. Fíjense, todo está lleno de cuadrículas. Y solamente un pequeño ejemplo. Y dice, ¿no?, la posición en la imagen solamente está definida por la cuadrícula. Claro, si no tienen una referencia, si los valores que están ahí en los datos de píxeles son otros, si no tienen coordenadas de inicio y fin, entonces definitivamente, pues estas imágenes que estando crudas no van a presentar información que sea muy relevante para el trabajo, ¿no? Entonces, es por ello que nace también el tema de la rectificación de imagen a imagen, fíjense. ¿En qué consiste esta rectificación de imagen a imagen? Este es el proceso de convertir una imagen a un nuevo sistema de coordenadas, basado en las coordenadas de otra imagen. Es decir, yo puedo tener mis dos escenas que están en proyección UTM, por ejemplo. Las dos están en UTM. Están en la, digamos, corresponden a la misma área, pero, fíjense, corresponden a la misma área, pero se encuentran separadas. Hay un error de desfase, de desplazamiento y movimiento de una de ellas, que muy a pesar de estar en UTM, por ejemplo, no está posicionada en el lugar correcto, ¿no? Es entonces que se optan por manejar o tratar bien la información, ¿correcto?, para poder no solamente llevarla a su posición, condicionarle
la referencia de proyección espacial hacia donde van a colocarse o reposicionarse, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que nosotros, en principio, por ejemplo, acá tenemos una imagen que está en una proyección geográfica y obviamente tiene latitud y longitud, ¿de acuerdo? Hay una proyección geográfica acá, latitud y longitud. Fíjense, ¿cómo es que se ve la imagen de entrada? Es decir, esa es la imagen de entrada, esa es la imagen que de pronto se ve con problemas de corrección polinomial, por ejemplo, ¿no? Entonces la imagen llegó tal cual, es una imagen de entrada, ¿correcto? Y lo que queremos, por ejemplo, es que esta información se pueda corregir geométricamente y se le va a asignar una proyección nueva, ¿no? Por ejemplo, UTM. Entonces, la imagen que inicialmente está como geográfica, fíjense, está como que un poco más alargada, ¿de acuerdo? Un poco más alargada. Y cuanto normalmente hacemos un cambio de proyección durante el proceso de corrección polinomial, fíjense, entonces cambia un poco la forma, ¿no? Fíjense, si en geográfica era como que más alargada, un poco más alargada, o aparenta ser más alargada, dentro de la de UTM ese cuadrante es mucho más angosto, mucho más cuadrado, ¿no? ¿Y esto por qué, chicos? Porque en una proyección geográfica es como que surge el efecto de curvatura, ¿no? Entonces hace ver como que si hubiera un mayor ensanchamiento a veces de la información, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Y obviamente la de UTM será la referencia de salida, ¿correcto? La de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen que está en geográfica, latitud y longitud, que es la de entrada, la vamos a corregir polinómicamente, por ejemplo, y la vamos a llevar a su nueva proyección, ¿correcto? Pero bueno, eso ya son temas adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, otra imagen, que es geográfica, ¿no? Latitud y longitud. Fíjense, ¿dónde se está mostrando esa intersección del giro cursor? Hay un cruce, correcto, en esa intersección y justo está cayendo un cuerpo de agua, ¿no? Ahí están las coordenadas, por ejemplo. De esa área, ahí están las coordenadas, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa si ahora yo lo llevo y como parte del proceso de corrección polinomial le incluyo la proyección o reproyección y miren cómo me sale la imagen ahora? Mucho más cuadrada, ¿no? Pero ahí no había ningún problema sobre si está tomando o no otro elemento, porque podrán ser de proyecciones diferentes, pero el giro cursor sí les va a dar el reconocimiento similar en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es como que saber en qué coordenadas se encuentra, estando en geográfica, y luego cómo se ve estando en UTM, ¿correcto? Entonces, van a ver y van a darse cuenta de que hay variaciones, chicos. Hay variaciones, tan solo por la observación de la información, porque aquí, por ejemplo, no se está operando nada, ¿correcto? No se opera nada, y eso se definirá, pues, ¿no? Bien. Fíjense acá, vamos a ver un tema de control en tierra, ¿no? En donde la imagen de entrada necesita el control de la tierra para ser rectificada. ¿Y por qué? Porque recuerden que esta imagen, la que ustedes están viendo o observando ahí, no es más que un conjunto de cuadrículas o de grillas, ¿no? En donde cada cuadrícula obviamente tiene un valor, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Está compuesta total y absolutamente por una malla o grilla, ¿correcto? Si a esa malla o grilla, por ejemplo, le pongo puntos y marcas, ahí están, ¿qué es lo que hago? Sabiendo cuáles son las coordenadas de esa imagen, es como que ir referenciando, ¿no? A qué valores son los que tienen, ¿de acuerdo? Tal cual, esos puntos marcados en la imagen son puntos conocidos, por ejemplo, con coordenadas. Perfecto. Yo quiero llevar una imagen de la misma área, de la misma zona, por un tema de necesidad del proyecto, por ejemplo, pero no tiene estos puntos marcados. Entonces, esa otra imagen, mientras esté calzando bien con este insumo,
entonces no habrá ningún problema en que puedan utilizar digamos, la georreferenciación con los mismos puntos. Mientras sean iguales, lo pueden hacer. Pero si ya estamos hablando de diferentes casos, entonces hay que cambiar un poco la mecánica en ese sentido, ¿no? Pero bueno, acá nos centramos primero. Son 4 puntos que se están mostrando y ahí están las coordenadas de cada punto, ¿de acuerdo? Entonces, se asume de que luego de hacer la corrección polinomial o de georreferenciar la imagen para llevarla a su posición correcta, lo que tiene que hacerse definitivamente es analizar pues toda la información de valores que tiene, ¿correcto? Y dependiendo del tipo de remuestreo, vamos a ir viéndolo más adelante. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a suceder? Que una vez que se georreferencia la imagen con esos 4 puntos o 4 marcas que están en esa cuadrícula de grilla, se supone que están siendo esos valores los reales, ¿no? Entonces, a eso se le va a aplicar un método de remuestreo, ¿sí? ¿En qué consistirá? Bueno, ya lo vamos a ver. Dice, los puntos de control medidos son usados para corregir toda la imagen. Claro, en la primera escena son 4 puntos, ¿correcto? Son 4 puntos. Si esos 4 puntos los llevamos a la imagen original, entonces por lo menos tendríamos un poco más de sustento de cómo funciona, ¿no? Vamos a ver. El remuestreo de la imagen. Estos son parte de los ejemplos que como cuadrículas tenemos en la tabla de píxeles, con los valores, ¿no? De píxeles. El remuestreo de la imagen es el proceso de ajustar una cuadrícula raster a una nueva cuadrícula raster rectificada. Lo que tenemos nosotros aquí es un ejemplo, ¿no? De cómo se encuentra pues, una imagen donde dice cuadrícula fuente con GCP. GCP significa puntos de control geocéntrico, ¿correcto? Punto de control geocéntrico, ¿no? Entonces, si se maneja todo este tema de remuestreo a través de los cálculos que se hagan sobre una determinada imagen que tiene valores de píxeles, ¿no? Entonces, habría que calcular, por caso, cuántos serían, porque el tema de la cuadrícula fuente a partir de puntos GCP depende mucho de qué tanta cantidad de información tenga, digamos, la imagen, ¿no? A trabajar. Entonces, acá, fíjense, estoy dando a conocer puntos que son los GCPs y qué pasaría cuando yo corrija la imagen, lo georreferencie y lo lleve al lugar que corresponda. Fíjense, puede salir esto. Es como que si la imagen hubiera rotado un poco, ¿verdad? Pero no, es que es así, ¿correcto? Es así. Los 4 puntos de las esquinas que nosotros normalmente tomamos como GCPs, esos 4 puntos, lo vamos a colocar, por ejemplo, ahí, donde están esos, en la segunda imagen, donde están estos valores oscuros, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que más o menos ir haciéndonos a la idea de cómo podríamos proyectarnos a hacer un trabajo de corrección polinomial. ¿Ya? Número 3, cuadrícula fuente sobre cuadrícula resultados con GCPs alineados. Una vez que ya procesamos la información, la imagen original obviamente va a cambiar, ¿correcto? Cambia un poco no solamente la ubicación, sino su propia posición cambia, ¿no? Y ven cómo sí puede pues, calzar, ahora sí, con lo que tienen acá, ¿no? En las esquinas. Pero es paso a paso, chicos. ¿De acuerdo? Es paso a paso, ¿no? Y en el número 4, fíjense, están los nuevos valores. Ahora sí ya están todos, ¿no? Dice, valores de píxeles desde la fuente son asignados a los píxeles en la cuadrícula resultado usando un método de remuestreo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con estas imágenes? Es que la imagen original, de alguna forma, cuando ya se está procesando, va a generar una imagen un tanto deformada. Cuando digo deformada, repito, no es porque sea algo malo, sino es que no mantiene
digamos, su posición o su formato de imagen tal como debe. Cambia, ¿no? Fíjense, ha cambiado, es como que ha rotado. Dejó de tener un plano de referencia cero directo para tener ahora un plano de referencia cero en una imagen resultante, cuya posición de píxeles o sus valores, obviamente, se tiene que cotejar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son estos métodos de remuestreo? Fíjense. Los píxeles de la imagen original deben ser interpolados a sus nuevas posiciones ortorrectificadas usando uno de estos 4 métodos de remuestreo. ¿Cuáles son esos 4 métodos? Vecino más cercano. Este es lo más próximo que se podría tener, ¿correcto? Para corregir una imagen. Fíjense, es la imagen final, ahí dice píxeles de imagen original. Esa es la imagen original, pero ¿cómo se le pidió que hicieran los cálculos? Como si estuvieran en un plano de referencia cero. Y eso obviamente está mal, ¿correcto? Vecino más cercano directamente abarca los 4 lados más cercanos al punto del píxel, ¿de acuerdo? A los 4 lados más cercanos al píxel. Una vez que se haya hecho todo ese trabajo, fíjense acá, se hace como muestra 1, ¿no? Que está en la parte superior izquierda de la cuadrícula. ¿A quién se va a asociar esta cuadrícula en azul? ¿A quién se asociaría? Por un tema de ubicación. Definitivamente, si hacemos o corremos el proceso, este azul, que saca esta cuadrícula azul, podría cambiar un poco la estructura, haciendo que la posición original pues pase por una especie como que de rotación o movimiento, para que finalmente esto que está encerrado en azul, fíjense, termine así, ¿correcto? Y eso es en general, ¿eh? Es como que la imagen simplemente está en un plano de referencia cero, va a rotar un poco. Y al rotar, obviamente se van a reposicionar los píxeles, ¿de acuerdo? Acá inclusive les hace la flecha directa, ¿no? Se ha convertido esto, ¿por qué? Porque lo he jalado de acá del vector, ¿no? De esa cuadrícula, ¿no? Tienen otra opción que es la de mínima distancia, ¿no? Es hacer todo el procedimiento teniendo en cuenta las distancias de los elementos aledaños, ¿no? En ese caso, se está tomando la mínima distancia sobre el recorrido de un píxel que se ha desplazado a otro, ¿de acuerdo? Pero, ojo, esto no significa que esté mal, repito, significa que realmente se está corrigiendo la información, ¿ya? De esta manera, fíjense, el cuadro o la cuadrícula corregida se torna bajo estas circunstancias. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos exactamente los mismos colores? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, se recalcula, ¿correcto? Y se viene, obviamente, a esta cuadrícula nueva, ¿no? Estas son algunas de las 3 características que se tienen para el tema de corrección geométrica, ¿no? Cuando hablamos de los problemas, decimos duplicado de píxeles y dropout de píxeles output, ¿no? ¿Qué tiene que ver, o sea, o a qué hace referencia ahí? Fíjense, lo que no debe suceder dentro del proceso, ¿no? De reconocimiento y de cálculo y operatividad, lo que no debe suceder es que al momento de hacer la corrección se nos generen píxeles complementarios. Es muy raro que suceda eso, ¿ya? Es muy raro, extremadamente raro. Pero bueno, es cuestión de verificar y ver dónde se está encontrando el error, sí, porque en realidad es un poco complejo a veces llegar a ubicarlo, ¿de acuerdo? Entonces no deben haber duplicado de píxeles, o sea, dos superpuestos, forma, ¿no? Beneficio, dice, mantiene el valor del píxel original y de manera rápida. Eso es cierto, ¿correcto?
mantiene el valor del píxel original como parte de beneficios, o si es que lo va a pasar por alguna otra operación de replanteo o de remuestreo, puede que sí, pero en primera instancia trata de mantener los valores originales, ¿de acuerdo? En usos, se dan para áreas urbanas, clasificación y datos temáticos, ¿sí? Vamos acá. Bien. Los píxeles de la imagen original deben ser interpolados a sus nuevas posiciones ortorrectificadas, usando uno de estos 4 métodos de remuestreo. Es lo que normalmente usted ya también viene manejando como proceso de interpolación, ¿no? Recuerden que cuando trabajaba con proceso de interpolación, digamos, lo trabajaba a niveles de puntos. El reconocimiento era de los puntos, específicamente de los valores a los que hace referencia, ¿correcto? Y aquí está, por ejemplo, estos son los píxeles de la imagen original. Fíjense cómo están. Píxeles de imagen original. Si a este le asigno una cuadrícula en plano de referencia 0, entonces se hará la corrección de la cuadrícula, ¿correcto? Porque nos ayuda, pues. El reposicionamiento, la georreferenciación nos ayuda también a ubicarnos correctamente en el espacio, ¿de acuerdo? Acá se está seleccionando un píxel en la parte superior izquierda de la cuadrícula en plano de referencia 0. ¿Y a quién le corresponde? Obviamente le corresponde a ese píxel que está medio en plomo en la parte superior izquierda, ¿no? Acá, fíjense, nos está dando a conocer la interpolación de tipo bilineal, es un valor promedio, y fíjense cómo los píxeles que se encuentran más cercanos al original o al que se está trabajando, obviamente son los que van a tener o le van a dar la influencia de la información que tiene cada uno de ellos y recalculará inclusive el valor que inicialmente tenía ese píxel como parte de sus niveles digitales, ¿correcto? Se hace un recálculo también, ¿sí? Bien. Hay un tema de mínima distancia, es decir, tengo un píxel con una determinada característica. Entonces, la mínima distancia tiene el principio de que todo aquello que se encuentre de manera aledaña, inmediata al elemento de interés, pues va probablemente a tener la misma condición y característica. ¿Correcto? Bien. Acá se tiene, fíjense, los píxeles resultados son un promedio de los 4 píxeles originales más cercanos, ¿no? ¿Cuáles son esos más cercanos acá? El píxel original, ustedes lo están viendo aquí, ¿correcto? A un momento. Ese es el píxel original. Pero se dice, ¿no? Con los 4 píxeles originales más cercanos. ¿Quiénes serían? Obviamente serían este grupo de 4. Y son los mismos que se están viendo ahí, pues, ¿no? El grupo de 4. ¿Sí? Y toda la información ahora pasa a tener una nueva posición, en este caso un plano de referencia 0. Bueno, siempre y cuando el recálculo permita que la imagen tenga esa referencia de, ¿no?, de plano en 0. Entonces, ¿qué problemas son los que, o por los que se puede pasar en todo caso durante todo este procedimiento o aplicación de técnica? Se dice, ¿cuáles serían estos problemas? La pérdida integral del valor original del píxel. Entonces puede que como parte de los procesos que se estén haciendo, se vaya a perder el valor original. ¿Por qué? Porque fíjense que acá hay píxeles que se están sumando. Es decir, yo tengo un píxel y a pesar de que a cada píxel se va a operar,
¿no? La técnica opera a cada píxel, ¿de acuerdo? Pero aquí el bilineal tiene que ver con cómo funcionan los cuatro valores, los cuatro valores de píxeles más cercanos a ese píxel que se va a resamplear, ¿no? A calcular. ¿Qué es lo que sucede? Toman los valores de esos píxeles más cercanos más el valor original y todo ello lo promedia. Y ese promedio le genera un nuevo valor que tendría que ser trasladado, obviamente, a la cuadrícula que ya está corregida, ¿correcto? Y por eso es que dice que cambia el valor del píxel original, porque si mi original era 20, por ejemplo, el píxel tenía un valor de píxel de 20, pero los aledaños tienen valor de píxel de 22, 21, 23, por ejemplo. Entonces, la suma de esos cuatro, entre 4, será el nuevo valor del píxel original. ¿De acuerdo? Será un nuevo valor asignado. Y eso va a suceder para cualquiera de los píxeles que ya se encuentren en la imagen. ¿Correcto? Dice, en cuanto a beneficios, trae consigo una mayor exactitud espacial, definitivamente sí. Transiciones smooth, esto es como para suavizar y que entre áreas de traslape, ¿correcto? Siempre hay un área en común que tienen las escenas. Entonces, para no pasar por esos conflictos, es que se utiliza a veces el smooth, que es para suavizar la información trabajada, ¿de acuerdo? La suaviza, la atenúa un poco, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna consulta? Ninguna, profesor, todo bien hasta el momento. Ok. Imaginemos, ¿no? Imaginemos esto. A ver, vamos a ver. Que este píxel vale 10. Y los otros píxeles, ¿correcto? Por ejemplo, acá, este vale 12. Este vale, pues, no sé, 13. Este vale 11. Este vale 12. Este vale 10 también. Este de acá vale 14. Este vale 11 y este vale 12. No, vamos a ponerle 15, ¿ya? Si nosotros hacemos cálculos especiales para hacer digamos, un cambio en del valor original, esto se va a deber a que, por ejemplo, vamos a tomar acá, según el bilineal, dice los 4 píxeles más cercanos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a este píxel que es el que se va a trabajar. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo podría estar calculándolo con estos 4. ¿De acuerdo? Podría hacerlo con estos 4. Como que también podría hacerlo con estos 4. ¿De acuerdo? O los 4 que están por acá. O los otros 4. Para eso se generan ciertas funciones. ¿Correcto? Para eso se generan ciertas funciones. ¿Qué quiero decir con eso? De que la suma de ellos, por ejemplo, de estos 4 primeros, sería, por ejemplo, 12 más 13 más 10 más 10. La suma de estos 4 entre 4 será el nuevo valor asignado a este principal que era 10, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, sale a relucir que hay un recálculo matemático de los valores de píxel dependiendo del tipo de remuestreo que vayamos a hacer. Claro, no es que estamos analizando remuestreos en sí, ¿no? Pero surgen las modificaciones de los valores originales a nuevos, tal como se está mencionando en este momento. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Ese es el de convolución cúbica. El de convolución cúbica es un procedimiento que, digamos,
Genera también cuadrículas corregidas producto de métodos de resampleos, ¿correcto? Donde tenemos uno principal, que es el que ustedes acaban de ver cómo se hace el zoom directamente al centro, ¿no? Enmarcado. Y cómo a partir de, digamos, del procedimiento o de la aplicación de la técnica, también va a sufrir cambios en sus valores originales. Fíjense, acá tenemos cálculos por mínimas distancias, que en realidad va a tomar la información por mínima distancia de aquellos píxeles que se encuentran más cercanos también a ellos, es decir, se ven influenciados, ¿correcto? A aquellos que tienen características parecidas o similares como información. De por sí yo puedo ver que hay píxeles que tienen una determinada tonalidad en común por acá, por ejemplo. Pero esta, la de acá del centro, no es común con las otras, es un poco más clara, entonces no va a optar directamente por ello, pues, ¿no? Entonces opta por calcular aquellos valores de píxeles que tienen un reconocimiento similar o parecido, ¿de acuerdo? Entonces los agrupa y los promedia tal como ha sucedido en el caso anterior, ¿ya? Acá se hace mención de que, fíjense, hay una mayor cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, una función cúbica, le dice acá, que generan como resultado una cuadrícula corregida a partir de los 16 píxeles más cercanos. ¿Correcto? De los 16 píxeles más cercanos. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos solamente el del medio, ¿correcto? A ver. Esta es la del medio nada más. Pero si vamos a trabajar con convolución cúbica, serán los 16. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3 y hay uno más acá, que es el que obviamente no sale porque hasta ahí no llega la imagen, pero debería, ¿de acuerdo? Acá está el otro y así sucesivamente. ¿Y cuántos píxeles sumarían en total? Ahí están los 16, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el de vecino más cercano, el bilineal y el cúbico, cada uno con su propia mecánica de forma de resampleo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál utilizaríamos? ¿No? ¿Cuál utilizaría? Si entre el vecino más cercano, bilineal y convolución cúbica, tengo que escoger cuál es el que voy a utilizar, entonces la respuesta va a saltar de manera inmediata. El tipo de remuestreo o resampleo va a depender muchísimo de la resolución espacial que tenga la imagen. Si yo tengo una resolución espacial de la imagen, cuyo píxel, fíjense, un píxel sea de 1 kilómetro por lado, 1000 metros por lado, fíjense, 1000 por 1000. ¿Qué me significa eso? Que estoy abarcando una gran cantidad de área, ¿no? ¿Y cuántos elementos podrían haber dentro de 1 kilómetro por 1 kilómetro? Muchísimos, pues, muchísimos. ¿Se dan cuenta? Es muchísima área para poder trabajar y muchísimos elementos dentro de esa área como para poder mezclarlas y decir, ah, las características son similares. Obviamente no son similares en un área de 1 kilómetro por lado, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si tenemos una imagen de satélite cuya resolución espacial es de, se me ocurre, pues 1 metro por lado? 1 metro. Fíjense la gran diferencia. 1 kilómetro por píxel, es decir, 1000 metros por lado, y la otra es de 1 metro por lado. Fíjense la gran diferencia que existe entre uno y otro. Entonces, bajo esas circunstancias, se tienen que tomar decisiones. Para el caso de que cuando tenemos imágenes cuya resolución espacial sea menor, es decir, el tamaño del píxel es mucho más grande, entonces es una resolución espacial menor, ¿verdad? En esos casos, se sugiere utilizar mucho el vecino más cercano, ¿correcto? Utilizar el vecino más cercano cuando la resolución espacial es menor. ¿Y qué pasa cuando la resolución espacial es mayor? Bastante mayor. Es decir, que el píxel es pequeñito, ¿no? Y donde tenemos un gran nivel de detalle. En esos casos, nosotros no nos podríamos hacer ningún problema. Puede ser el vecino más cercano, puede ser el bilineal y hasta la cúbica inclusive. ¿Por qué? Porque en 1 metro por 1 metro de lado, todos aquellos píxeles que se encuentren a sus alrededores
van a ser básicamente características muy similares entre ellas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en 1 metro por 1 metro estamos hablando de un único elemento. Difícilmente tenemos 2 elementos en 1 metro por 1 metro. ¿De acuerdo? Diferente al que tiene 1000 metros por cada lado, porque 1000 metros o 1 kilómetro por píxel esta va a contener una gran cantidad de elementos ahí y todo promediado para darme un solo valor. Y eso obviamente no es lo ideal. ¿De acuerdo? Entonces, como le decía, el tipo de remuestreo va a depender mucho de la resolución espacial. ¿De acuerdo? ¿Podemos tener problemas? Sí. Pérdida integral del valor original, como suele suceder. Claro, pero ese valor ya no será el original, pero será reemplazado por uno promediado. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué beneficios trae? Imágenes fusionadas como por ejemplo un pan-sharpening, ¿correcto? Que lo que hace es suavizar el ruido, sí, porque al tener píxeles más definidos, obviamente tenemos menor probabilidad de tener áreas con fallas, ¿correcto? O píxeles con errores, ¿sí? ¿Para qué tipo de uso? Pues remuestreo de grandes diferencias de tamaños de píxel, ¿no? Entonces acá lo que tenemos en principio es ver sobre qué tipo de cambios y modificaciones se generan a partir de una corrección polinomial, ¿no? A partir de acá y de ello, ¿correcto? Empezamos ahora sí a ver la parte operativa. Nos va a alcanzar el tiempo en realidad para poder ver la primera parte en realidad, ¿correcto? Y lo otro yo les pediré que lo hagan ya como un tema de ejercicio para sus casas, ¿no? Porque difícilmente nos va a alcanzar el tiempo. Bien, levantemos por favor el programa, ahora sí. Levantemos el programa de ERDAS. ¿Está? ¿No? Bien, a ver. Aquí en la imagen, perdón, en la vista del proyecto que tenemos aperturado, vamos a adicionar nuestra imagen, aquella que se encuentra dentro de la carpeta de 012 prueba, es la carpeta que ustedes han descargado. ¿De acuerdo? Es telecorrect polinomial, acuérdense por favor, telecorrect polinomial, ¿ya? Es lo que han descargado ustedes. Y aquí, dentro de la carpeta 012 prueba, tenemos una imagen, ¿correcto? Seleccionamos la imagen, ¿no? Que en principio, si ustedes ven el previo, se darán cuenta de que no es una imagen de satélite en forma directa, pero vamos a iniciarlo, ¿correcto? Como haciendo el análisis de lo que hemos visto también en la parte teórica, ¿sí? Esto nos va a ayudar mucho. Adicionamos, ¿no? Entonces, fíjense, la información que aquí se encuentra es una información bastante general, ¿correcto? Bastante amplia. Es más, vamos al archivo de metadata para observar cuál es la resolución espacial de esta imagen. Porque eso es algo, una de las primeras informaciones que ustedes sí o sí deben saber al momento de ingresar una imagen que va a sufrir obviamente un proceso de corrección polinomial. Lo primero que deben saber, entre otras cosas, es
ver cuál es la resolución espacial de la imagen con la que van a trabajar, ¿no? Acá, por ejemplo, nos va a mostrar el archivo de metadata. ¿Cuál es el tamaño del píxel? Fíjense. No tiene ninguna directamente acá, ¿correcto? Es una imagen que, tal como les decía yo al inicio de la sesión en la parte teórica, ¿no? La idea es que nosotros podamos llevar una proporción de espacio de área a otra, ¿correcto? A otra, y que además cabe también la probabilidad de que no solamente se reposicione la información, sino que también se le acondicione la referencia espacial. ¿De acuerdo? En este momento, fíjense, no tiene referencia espacial. ¿Sí? No hay. Y si no hay referencia espacial, entonces no se puede determinar cuál es el tamaño del valor del píxel. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la resolución espacial? No se puede definir de manera correcta. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no hay problema. Solamente estamos viendo la imagen. ¿Cómo es que procedemos a hacer el trabajo de la información? De la siguiente manera. Fíjense. Nos vamos a ir acá a la opción de multiespectral, ¿correcto? Multiespectral. Y aquí en multiespectral, en el botón en la parte superior, vamos a irnos a la opción hacia el lado derecho que dice Control Points, ¿de acuerdo? Vamos aquí a Control Points. Picamos en esa opción y nos aparece esta ventana, ¿sí? Como podrán ustedes observar, digamos que los modelos geométricos que tiene esta ventana es bastante amplio. Tiene modelos geométricos inclusive dependiendo del tipo de satélite, ¿no? Tiene de algunos satélites, los tiene acá directamente para utilizarlos. Pero de pronto, si no me quiero complicar un poco con la decisión a ver si utilizo uno u utilizo otro, o de repente, ¿qué pasaría si aquí no está el modelo geométrico de la imagen de satélite que estoy utilizando? De repente no está. Entonces, eso no significa que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque normalmente se utiliza el modelo geométrico genérico, el universal, el estándar. ¿Cuál es este modelo geométrico universal o estándar? Es el modelo geométrico, pues acá, llamado polinomial, fíjense, ¿correcto? Llamado polinomial, ¿sí? Seleccionamos polinomial y le damos OK. Y va a aparecernos esta ventana, o va a aparecernos un entorno nuevo, ¿correcto? Pero sobre este entorno nuevo aparece esta ventana. ¿Por qué? Porque nos pide cuál va a ser nuestra referencia, ¿correcto? Si bien es cierto, nos sale el mismo archivo de imagen en esta nueva ventana, pero acá lo que nos está pidiendo es, oye, ¿cuál va a ser la referencia del archivo de hacia dónde lo van a llevar para corregir geométricamente o polinómicamente? ¿Cuál es? ¿Otro archivo de imagen? ¿O es utilizando el OpenStreetMap? ¿O algunas otras librerías que tiene el BIM, ¿no? O utilizaremos o tenemos un vector layer, es decir, un archivo shape, de repente nos va a servir. Tenemos anotaciones, GCPs, ASCII y Keyboard, que son archivos de tipo textos que tienen coordenadas específicas y se cargan, ¿no? Pero no siempre va a suceder eso, porque desde un inicio no sabemos qué coordenadas tienen. Pero sí, en este caso yo les he proporcionado un archivo vector, ¿correcto? Que es el que será nuestro archivo de referencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde está eso? Acá. Punto. Está, fíjense, el archivo de referencia,
en tele corre polinomial. Lo prueba y acá ustedes tienen el archivo de referencia. Fíjense. Ahí está, el archivo vector. ¿De acuerdo? Y que también obviamente es de todo el área del límite de Perú. ¿Sí? Entonces aquí en esta ventana, ¿cuál es la referencia? Seleccionamos el archivo vector layer. ¿Correcto? Vector layer y le damos OK. Cuando le damos OK, nos dice el programa nos va a decir OK. Perfecto, busca dónde está ese archivo. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer acá, repito, es buscar la información, ¿no? ¿Dónde se encuentra? He utilizado esta última ruta. Acá cambiamos porque nos sale de repente un coverage. Lo cambiamos porque es un archivo shapefile. Escogemos el formato de shapefile y obviamente aparece aquí en la parte superior, aquí en la ventana de 01, doc prueba. ¿De acuerdo? Entonces acá solo seleccionamos el archivo vector, le damos OK y nos va a salir esta nueva ventana que nos da a conocer cuál es la información de la referencia del mapa o del archivo que estamos utilizando. Y nos está diciendo cuál es la referencia espacial o de proyección que tiene el archivo vector. Y ahí nos dice, es un UTM WX84 en unidades métricas. ¿De acuerdo? Si ya nos dice o nos da a conocer las características del archivo de referencia y hacia el cual vamos a tener que también trabajar con el archivo de la imagen acá, la que vamos a redireccionar, ¿no? O a corregir. Acá simplemente nos confirma ello, cuál es el tipo de información. Simplemente le damos OK y listo. Una vez que le damos OK, fíjense, nos va a aparecer esta nueva ventana, ¿correcto? Y que ya nos va a dar cuáles son las propiedades del modelo polinomial, ¿correcto? ¿Cuáles serán esas propiedades del modelo polinomial? Primero, hay que tener en cuenta de que está activo por defecto la pestaña parámetros, ¿de acuerdo? Pero vamos nosotros a la primera pestaña que dice proyección. Clicamos ahí. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que verificar de que el archivo, en este caso, hacia donde vamos a reposicionar la imagen, pues sepa que se le va a asignar también una proyección espacial. ¿De acuerdo? Entonces, solamente acá corroboramos. Regresamos aquí a parámetros. Y es acá donde tenemos que considerar, a ver, cuál será el grado de orden polinomial que va a tener nuestra aplicación de técnica. Es decir, digamos, cuántos puntos de orden polinomial vamos a tener, o cuál será el grado de orden polinomial. Y creo que de repente, ya ustedes les han hecho mención de cómo se maneja el grado de orden polinomial y cuántos puntos de control se ingresan dependiendo del grado de orden polinomial, ¿verdad? ¿Ya les han hecho mención de ello? ¿Sí o no? A ver, ¿me confirma? Confírmenme, chicos, a ver. ¿Les han hecho mención o todavía no? ¿Nada? Profesor, Sí. creo que son aquellos valores o depende de la cantidad de puntos que se asigna en el orden polinomial para saber Correcto. en qué orden trabajar. Si no me equivoco, es 2 a la X. Si trabajamos con 4 puntos, vamos a tener, a ver, 16 puntos, si no me equivoco. Y de acuerdo a eso se decide con qué tipo de orden polinomial trabajar. Si no me equivoco, el primer orden es de hasta 4 puntos, 6 puntos. El segundo 12 y el tercero 16, creo. A ver, lo vemos esto aquí rapidito, ¿ya?
Bien, acá nos dice el orden polinomial, opa. Nos dice el orden polinomial. Y acá le vamos a colocar 1, ¿correcto? Vamos aquí, vamos a darle acá 2. Y esto quiero que si lo vayan calculando. No es que voy a darles a conocer, pues, oye, a ver qué fórmula es. No, no se trata de eso, ¿ya? Más acá. Bien. Fíjense, ¿eh? Acá están los grados de orden polinomial, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí es así de simple, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando uno tiene un grado de orden polinomial 1, ¿correcto? Esto vamos a cambiarlo, ¿sabes? El grado de orden polinomial de 1, para no causar confusión, ¿ya? Me va a permitir que como mínimo, ojo, siempre digo el término, como mínimo, el grado de orden polinomial de 1 permite ingresar 3 puntos de control, ¿correcto? 3 puntos de control, ¿sí? El grado de orden polinomial 1 me permite colocar, para cerrar la georreferenciación, me permite colocar 3 puntos de control como mínimo. ¿Puedo colocar más? Sí, por eso le digo 3 como mínimo, ¿de acuerdo? El siguiente. Si yo tengo un grado de orden polinomial 2, entonces, ¿cuántos me va a permitir? Me va a permitir tener 6, ¿correcto? Cuando yo le coloco un grado de orden polinomial de 3, me va a permitir 10 puntos de control. Cuando coloco 4, ¿cuántos me tendría que permitir? A ver, ya la van, más o menos lo van sacando. Si yo le coloco 4 de orden polinomial, ¿cuánto será el valor acá para 4? ¿Cuál será el valor para 4? ¿Van a ubicar? Será 15, ¿correcto? Quiero ahora cuántos puntos de control como mínimo cuando yo coloque grados de orden polinomial 5. ¿Cuánto será acá? Será 21, ¿correcto? Ahora dirán, pero ¿y cómo podría manejarse eso? O sea, ¿a qué hace referencia? Pues chicos, es bastante sencillo, ¿ah? Es bastante sencillo. Fíjense, acá voy a colocar, vamos a poner, solamente le voy a poner sec de secuencia, ¿ya? Solo un sec de secuencia. Hasta aquí, y más, acá voy a quitar esto, ¿ya? Dame, por favor, un momento. Listo. El grado de orden polinomial 1 permite 3 como mínimo. El número 2 permite 6 como mínimo. Simplemente decir, acá cuando estamos sumando, 3. ¿Correcto? 3. Para llegar acá, ¿cuánto sumamos? 4. ¿Cierto? De 6 para 10, 4. De 10 para 15, 5. Y aquí, para esta, 6. ¿De acuerdo? Ahí está la secuencia. Para que quede más claro, esta es la secuencia, chicos. ¿De acuerdo? Esta es la secuencia. ¿Ya? Entonces, por ende, para poder tener, para un grado de orden polinomial 6, ¿cuántos serían los puntos de control como mínimo? Acá. 28.
serían 8, ¿no? Y obviamente acá, ¿cuál sería? 7. Obviamente 7, ¿de acuerdo? Entonces, es la secuencia que normalmente se va manejando, pero normalmente, y esto sí se lo digo porque no hay tanto la necesidad de que estén generando un grado de orden polinomial que sea mayor. Es decir, cuando ustedes lleguen al grado de orden polinomial de 5, va a ser más que suficiente, chicos. Recuerden que están trabajando con una cantidad mínima de puntos de control. ¿Correcto? Una cantidad mínima. ¿Qué quiero decir esto? Que ¿para qué voy a llegar a 6? ¿Podría colocar? Sí, podría, pero ya no se aconseja. Ya no se ve eso así. ¿Correcto? Sino hay que llegar a 5. Que creo que eso hasta cierto punto es el tope en cuanto al grado de orden polinomial. Ojo, grado de orden polinomial. Porque acá yo ya tengo 21 puntos, pero como 21 es el mínimo requerido, entonces yo puedo seguir colocando más puntos si quiero. ¿Correcto? Entonces no hay tampoco una necesidad imperiosa de ir agregando más órdenes polinomiales. No, ya no. ¿Correcto? Además ya hay una cantidad grande, ¿eh? Si le ponen hasta 21 puntos, es una cantidad grande. ¿Correcto? Entonces, esta es una secuencia de tipo ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a trabajar con una secuencia o con un orden polinomial de, fíjense, 5, ¿ah? Acá ustedes ven el botón Apply, debe estar desactivado, seguro en el caso de ustedes, ¿no? Va a estar desactivado. ¿Y esto por qué? Porque no hemos completado la operación. Acá simplemente, BD1, arrastramos y le ponemos 5. Y le damos un Enter. Luego de darle Enter, fíjense que ya se activó el Apply. ¿De acuerdo? Se activó el Apply. Y como ya se activó, simplemente le dan, pican en el botón Apply y luego en Close. Y listo, eso es todo. Esa es toda la configuración primaria. Entonces, ¿qué es lo que tienen ahora ustedes como ventana? Tienen esto, ¿no? Tienen esto, ¿cierto? Bien. Vamos a hacer toda la parte previa, porque definitivamente vamos a tener que continuar porque no nos va a alcanzar de pronto el tiempo, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer toda la parte previa, ¿de acuerdo? Fíjense. ¿Cómo empezamos a definir primero el entorno? Se define por el hecho de que acá nosotros tenemos, fíjense, para cada tipo de insumo, ¿no? Para el archivo no georreferenciado y para el archivo referenciado. Para el no referenciado, yo tengo dos box en la parte superior, dos ventanas, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, el box de las partes superiores son, digamos, box que están como que reescalados, ¿no? Y principalmente porque en la imagen central es donde está la imagen completa, tanto en la no referenciada como en la referenciada, ¿verdad? Entonces, está el box definido en la imagen central como que de color blanco, ¿de acuerdo? Pero claro, hacia la derecha no lo podemos ver bien, ¿por qué? Porque es un fondo blanco, pues. Entonces, para eso tenemos que hacer configuraciones previas, ¿de acuerdo? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer definitivamente es cambiar el color de acá, de esta cuadrícula del box, acá, ¿correcto? Esta cuadrícula tenemos que, fíjense, yo muevo esto y se está moviendo el rescalado de la parte superior derecha, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que un poco ir definiendo. Primero, tenemos que hacer que se resalte más, que se vea más. Y para eso le podemos cambiar obviamente el color. Y porque además nos interesa cambiar el color también hacia la ventana que está hacia la derecha, donde todo es fondo blanco, ¿no? Y no se puede distinguir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la ventana de la imagen no referenciada, acá le vamos a dar un clic derecho, picamos, le damos para activarlo, un clic derecho, ¿de acuerdo? Y acá tenemos la opción de, fíjense, dice Link Box Color. ¿Se dan cuenta? Link Box Color. Pican ahí
y le va a aparecer esta pequeña cuadrícula. ¿De acuerdo? Esta pequeña cuadrícula. Y sobre esta pequeña cuadrícula está que ustedes ven que está en color blanco, ¿no? Vamos a cambiarlo. Desglosamos la pestaña y vamos a hacer que tenga un color que resalte más. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a leer en rojo. ¿De acuerdo? En rojo y le doy OK y fíjense, ya cambió. Ahora sí ya cambió en rojo. ¿De acuerdo? Luego hacemos lo mismo en la imagen de la derecha donde está el fondo blanco. ¿De acuerdo? Clicamos para activar la vista de la imagen que está hacia la derecha, ¿no? Y hacemos lo mismo, clic derecho y nos vamos al link box color. Clicamos nuevamente ahí y acá nos sale casualmente activado con el color del anterior, ¿no? No importa, simplemente desglosamos y ponemos acá, por ejemplo, el color azul. Hacemos todo lo contrario. ¿Correcto? Porque además se dan cuenta de que el límite de contorno del vector aquí presente ya está en rojo, ¿no? Entonces cambiamos y listo. Le damos OK y ahí está. Ahora sí ya podemos ver los dos box color. ¿De acuerdo? ¿Listo? A ver, ¿me confirman? Chicos, ¿están ahí? En la misma pantalla, tal como estoy yo. Por favor, me confirman. Levanten la mano en todo caso para saber si están ahí, por favor. A ver, ¿quién más? Ok. Ok, ok, perfecto, gracias. Gracias. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Hay que tratar de mejorar un poco esta capacidad de espacio del box, ¿no? Porque es demasiado. Acá sí vienen sugerencias, por favor, ¿eh? Esto sí tienen que tomar o prestar bastante atención porque cualquier movimiento en falso distorsionamos digamos, la aplicación de técnica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos estas configuraciones ahora dentro de este entorno? Lo primero, quiero que se den cuenta de algo, por favor. Ustedes ven que este box que aquí se ve en color rojo es un cajetín, obviamente es un box, pero ustedes ven que hacia la parte media de cada lado hay como que una pequeña arista, ¿verdad? Hay una pequeña línea o arista que está a la mitad de cada lado de ese box. No es que está ahí porque, bueno, porque hace que se vea mejor o se vea bonito, no. No está por eso. Tiene su función también. ¿Qué pasa si yo le digo, ok chicos, vamos a achicar ese box? ¿Se puede achicar? Claro que sí. Para poder achicar el box, uno tiene que hacerlo desde la esquina, desde cualquier parte de la esquina, pero eso sí, con mucho cuidado, porque algún falso, digamos, movimiento, lo que va a hacer es rotar más bien a este box que está en una referencia de base 0, va a hacerlo rotar, y eso genera problemas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno quiere reducir ese box, repito, tiene que hacerlo desde cualquier esquina, de cualquiera de las 4 esquinas, cuando el cursor esté en modo, ahora sí, como que de flecha en diagonal, bidireccional. Ahí se aprieta y se achica, ¿correcto? Fíjense, acá voy a picar yo, mantengo presionado y me voy hacia adentro, ¿no? Y ya tengo acá, por ejemplo, ya está ahí, ¿correcto? ¿Sí? Fíjense, ¿eh? Ya lo tengo, ya está reducido. Ahora, algo que también tengo que mencionarles, chicos. Fíjense, ahorita en este momento se ha achicado este box, este link box, ¿correcto? Y yo lo tengo fuera del área de la imagen, está en zona oscura. Entonces, como está en zona oscura, en la vista central de la imagen no referenciada, fíjense en el cajetín de la ventana superior, que está puro oscuro. ¿Y esto por qué? Porque mi box está en zona oscura. ¿Qué pasa si yo lo ingreso, no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque el cursor, si lo pongo en la esquina, está en modo de agrandar o disminuir. Pero tengo que irme hacia otra zona para que el cursor esté como que en 4 flechas y eso me permite ahora sí, presiono y muevo, ¿no? Y fíjense ahora, lo puedo ver acá. Y arriba está reescalado, ¿correcto? Ahora, ¿qué función cumple
¿qué función cumplen estas aristas que están a la parte media de cada lado? Imaginemos que ya estamos, acá el box es más pequeño, ¿verdad? Está en rojo, que es más pequeño. Pero si ya estoy colocando puntos de control, imagínense que estoy colocando y de pronto yo ya esté por acá. Esté por aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo y coloco un punto de control ahí dentro de ese cajetín, box, entonces cuando yo quiera moverlo, porque ahora tengo que pasar a la siguiente ubicación para colocar un punto de control, ¿no? En vez de mover el box, lamentablemente por un error, muevo también el punto de control. Eso nos generaría pérdida de tiempo. Por eso es que no se aconseja estar en todo movimiento, en todo momento moviendo el cajetín box desde cualquiera de los lados que están acá, de cualquiera de los cuatro lados, sino más bien utilizar ¿qué? Casualmente esas pequeñas aristas que están al medio de cada lado. Pero fíjense, dirán, pero ¿cómo hago, no? Y acá lo estoy sacando un rato para que se vea mejor. ¿De acuerdo? Lo saco a zona oscura. Yo lo puedo mover desde cualquiera de los cuatro lados. Puedo moverlo, ¿no? Puedo moverlo por acá, me voy por acá, lo muevo, bajo, subo, y hago lo mismo, lo propio. Ahí no había problema. Pero cuando tengo puntos de control que ya van a estar dentro de ese box, ahí es donde podría darse el error. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Para evitar contratiempos. Fíjense, con cualquiera de estas cuatro aristas que están en la parte media de cada lado, tengo que ubicar el cursor, por ejemplo, yo voy a ubicar el cursor sobre la arista que está en la parte media de arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que es en este de acá. Fíjense que el cursor, mi cursor, lo estoy colocando, fíjense, ahí, sobre esa arista al medio, ¿no? Y mi cursor está como que una flecha como que ondulada. Eso significa que si yo pico ahí en ese momento, va a rotarse y ahí sí malogro. ¿Correcto? Malogro todo. ¿De acuerdo? Porque estaría rotando el box. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes que colocar el cursor sobre la misma arista, pero más arriba, buscando como que la proyección. Imagínense que esa arista no solamente es pequeñita, sino que tiene una línea de proyección, así sigue, de manera continua, en cualquiera de los cuatro lados. Si yo pico en la proyección de la arista pequeña, fíjense, me he colocado el cursor en la proyección, ¿no? Pico y muevo, ¿se dan cuenta? Y de esa forma ya no interrumpo el hecho de que quiera mover el box cuando haya puntos de control en medio, porque de esa forma solo estaría moviendo el box, nada más. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, yo hago lo mismo por acá, o hago lo mismo por acá. Me coloco en las proyecciones de cualquiera de esas cuatro aristas que están en el medio y muevo. ¿Se dan cuenta? Entonces gano tiempo, ¿no? Ahora, lo que nos toca, fíjense, fíjense acá, yo lo voy a mover por acá, ¿ya? Hacemos lo mismo hacia el lado derecho, hacia la ventana del lado derecho. Vamos hacia la esquina, cualquiera de las esquinas, y vamos a reducir el tamaño, ¿no? Más o menos que sea del mismo tamaño como el que está en la vista de la imagen, que no está georreferenciada, más o menos al mismo tamaño. Y luego lo llevamos a la misma posición. Fíjense, en este momento, fíjense, y previo a ello hay que hacerle un full extend, ¿correcto? A cada una de estas vistas para que se ponga el total, ¿ya? Acá en la parte oscura negra de la vista central le doy clic derecho y le digo Fit Image to Window para que se coloque al medio, ¿de acuerdo? Y ahí está. Y fíjese cómo en el cajetín de la parte superior izquierda también ya se centró, ¿cierto? Hacemos lo mismo acá hacia la imagen, a la vista de la derecha. Clic derecho, Fit Image to Window y ahí estamos, ¿de acuerdo? Entonces, si se percatan, ahorita tenemos primero estandarizadas nuestras pequeñas vistas gráficas, ¿correcto? Estamos estandarizados ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que debemos hacer, lo primero de lo primero, ¿de acuerdo? Para no tener problemas luego, ojo, y no perder tiempo. Lo segundo e importantísimo que debemos hacer
es configurar también nuestra tabla en la parte inferior donde van a ir agregándose los puntos de control, pero ya como números, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven que, si se pueden percatar, hay un grupo, ¿correcto? Hay un grupo acá, voy a ver si puedo... no, ya. Acá en la parte aquí, ven que ustedes tienen un grupo de 3, ¿correcto? 3 casilleros o 3 campos, ¿no? Dice color, X input, Y input. Este es un grupo de 3. Repito, color, X input, Y input. Ahí hay 3, ¿de acuerdo? Ese grupo de 3 corresponde a la imagen no georreferenciada, es decir, al input. Esos 3, color, X input, Y input. Los 3 corresponden a la imagen no georreferenciada, son el input. Y a continuación de esos 3 campos vienen otros 3 campos más. Que también el primero es color, acá está, color, XREF, YREF. Esos 3 corresponden al archivo de la imagen referenciada, ¿correcto? ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2 grupos, en donde cada grupo tiene su campo color y cada grupo tiene sus X y sus Y, ¿de acuerdo? Empezamos acá y lo primero que tenemos que configurar antes de colocar puntos de control es el hecho de que aquí en color, aquí en la primera celda, porque hay un primer registro que dice 1, que es el GCP1, ¿no? Que es para el acondicionamiento del primer punto de control. Entonces, aquí en el grupo de los inputs de la imagen no referenciada, aquí en color, pico en esta pestaña, apenas coloco el cursor encima, sale la pestaña, ¿no? Pico ahí y digo, ¿qué color van a tener mis puntos de control, los que voy a colocar? ¿De acuerdo? Si le pongo rojo, caigo en conflicto. ¿Por qué? Porque recuerden que el box en esta imagen no georreferenciada, el box ya está en rojo. Entonces no le voy a colocar un rojo, pues si no me causa confusión, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Aquí va a ser azul. ¿Eso qué quiere decir? Que cada punto de control que yo coloque en la imagen no georreferenciada, automáticamente en cualquiera de los registros que voy ingresando, todos van a estar en color azul. Todos. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en la imagen que está hacia la derecha? La imagen referenciada. ¿Qué es lo que hago? Aquí en la celda de color, pico, desgloso, y como mi box es azul, en la imagen referenciada, el box es azul, hago lo opuesto, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que el punto de color, perdón, los puntos de control podrían ser rojos, pero ya de por sí mi límite político es rojo. Ah, no, entonces no quiero causar conflicto con ninguno de los dos. ¿Qué es lo que podría hacer? Directamente decirle, ¿sabes qué? Ya, ahí voy a colocar otro. Podría ser, en este caso, este verde. ¿Correcto? Y listo. Entonces, cada vez que coloque un punto de control, ¿correcto? Cada vez que coloque un punto de control, tanto en la imagen no georreferenciada como en la referenciada, automáticamente van a asignarse con esos colores ahí en esas vistas, ¿correcto? Bien. Tenemos la configuración en las vistas, las configuraciones de los box y tenemos las configuraciones de los puntos de control, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué criterios debemos tener en cuenta al momento de colocar puntos de control? Con esto vamos acabando la sesión, ¿ya? ¿Qué criterios? Primero, y no se vayan a olvidar por favor de todo esto, Lo que deben tener en consideración es que la colocación de los puntos de control, de preferencia, siempre de preferencia, hablándolo en esos términos, siempre de preferencia, hay que hacerlos en un sentido horario, en el sentido de las manijas del reloj, ¿ya? Siempre en sentido horario. Hay que tratar de que siempre sea así. Sentido horario. Segundo criterio, que la colocación de los puntos de control, de preferencia, también traten de estar más o menos equidistantes unas de otras. ¿Correcto? Equidistantes unas de otras. Claro, de preferencia, digo, eso no quiere decir que sea obligatorio, pero de preferencia que sean equidistantes, que hayan distancias más o menos similares entre ellas, ¿de acuerdo?
Pero claro, eso va a depender también de qué tan complejo o accidentados sean esos límites donde vamos a colocar los puntos de control, ¿no? Tercera consideración, que los puntos de control deben colocarse siempre, en este caso sí, en los nodos o en los quiebres predominantes. Fíjese que aquí, en la vista donde está el rescalado, en la vista superior, está a un zoom, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí yo tengo justo un pico, ¿correcto? Tengo un nodo, un vértice, un pico ahí, bastante determinante. Entonces, ese es una buena ubicación para colocar el punto de control, ¿correcto? A eso me refiero con puntos determinantes, ¿sí? Cuarto criterio, que en función del orden polinomial que hemos considerado y la cantidad de puntos de control que sabemos de por sí, dependiendo del grado de orden polinomial, nosotros ya sabemos cuántos son los puntos de control que como mínimo vamos a colocar, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos ese dato, entonces debemos hacer una distribución más o menos correcta de la cantidad de puntos de control que vamos a asignarlo en función al grado de orden polinomial. Pero, si por alguna razón me falta 1 o 2 puntos para completar, no me haría ningún problema porque el programa me dice que como mínimo debo colocar 21, ¿correcto? Pero después de ello yo puedo colocar 1 o 2 más y no me genera ningún problema, ¿de acuerdo? Ok. Siguiente criterio. La colocación de los puntos de control se hace de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco el punto de control primero en la imagen no georreferenciada, de inmediato tengo que hacer exactamente lo mismo, colocar el punto de control en la imagen referenciada, es decir, 1 a 1. Yo no puedo generar los 21 puntos de control primero en mi imagen no georreferenciada y una vez que termine ahí, me voy a la imagen referenciada y hago los 21 puntos de control. No, eso no es lo ideal. Se pierde mucho más tiempo. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque fíjense, acá lo que yo hice fue primero ubicar dónde van a estar, dónde voy a colocar mi punto de control. Y yo primero ubico la zona con los box, por ejemplo acá el siguiente, ¿eh? Voy a colocar mi cajetín del box, lo voy a colocar acá, fíjense. Voy por mi siguiente punto de control. Ah, este es un buen lugar, perfecto. Antes de colocar el punto de control, me voy al box de la otra vista y digo, ah, ya, acá está. Como ya ubiqué las dos zonas, ahora procedo, coloco punto de control, por ejemplo, yo voy a hacer eso. Voy a colocar punto de control dentro del cajetín, correcto acá. Fíjense, y se colocó el de color azul, ¿no? En mi caso. Y fíjense que esas coordenadas se han colocado también en forma automática en la tabla en la parte inferior. Como ya coloqué ahí, ahora acá en la parte superior de ese box, simplemente puedo moverlo y lo ajusto y lo coloco ya con mayor precisión. Como ya hice eso con el punto de control, me voy hacia la derecha. Y ahora hago lo propio. Pico acá en el botón de crear GCP, coloco lo mismo acá, ¿no? Mientras lo ponga dentro del cajetín del box, no hay problema. ¿Por qué? Porque en la parte superior, en el rescalado, puedo afinarlo, ¿no? Digo, ah, esto está acá, justo en la misma ubicación del otro, del de la otra lista. Y fíjense cómo las coordenadas del referenciado ya se colocaron ahí. De tal manera que de uno a otro se van a ir referenciando. ¿De acuerdo? Bien, chicos, lo primero que quería mostrarles, lo que quería darles a conocer. Sé que ustedes tienen que ir a su siguiente sesión, así que vamos a continuar este procedimiento el próximo martes. ¿De acuerdo? Bien, no guarden nada porque en realidad todavía les voy a seguir enseñando más, más sobre la secuencia. ¿De acuerdo? Muy bien, yo en este momento voy a parar la grabación, ¿sí?